referirme a una parábola que encontramos en Lucas, capítulo 18, y el versículo 10 en adelante. Lucas, capítulo 18, del 10 en adelante. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Del 9 vamos a leer. A unos que confiaban en sí mismos, confiaban como justos y menospreciaban a los otros, les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, ni quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La palabra de Dios, queridos hermanos, nos dice en esta ocasión que había dos clases de personas. Uno de ellos, fariseo, que creía que sus obras, creía que su vida consagrada era superior a la de aquel otro hombre, un publicano, odiado por la sociedad, tenido como ladrón e injusto. Sin embargo, el Señor nos presenta en esa parábola dos cosas importantes. Quiero en esta mañana hacer una comparación de lo que es justicia propia y de lo que es justicia divina. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, ahí se nos presenta el amor de Dios que cubre multitud de pecados. Dios es misericordia y es compasión. La palabra del Señor nos dice a nosotros de algunos hombres que encontramos en la Biblia. Voy a hablar especialmente de los publicanos y de los fariseos. Encontramos el primero en Lucas 19:2. La Biblia nos dice acerca de un hombre llamado Zaqueo, jefe de los publicanos y muy rico. Los publicanos eran automáticamente pecadores por ser cobradores de impuestos, según así lo consideraban los fariseos. Casi siempre que aparece la palabra publicano, está asociado con pecadores, con desprecio y con odio. Y aunque aquí el nombre de Zaqueo significa puro, era odiado y despreciado por los demás por ser publicano y no tan puro como era su nombre. Al contrario, los fariseos estaban satisfechos de sí mismos y por lo tanto estaban endurecidos al evangelio. Un día Cristo pasaba por el camino y este pecador llamado Zaqueo quería verlo. Tuvo ese encuentro con Jesús. Jesús le dijo: bájate que quiero este día estar en tu casa. Así es que Cristo fue a la casa de Zaqueo. En el versículo 6 del capítulo 19 de Lucas hacia adelante, la Biblia dice que Zaqueo tuvo una cualidad importante. Jesucristo le dice: bájate de ahí. Estaba en un árbol sicómoro. Y la Biblia dice que descendiendo deprisa, recibió con gozo a Jesús en su casa. En el verso 7 nos dice que todos murmuraban, porque decía que había pasado a morar con un hombre pecador. En el verso 9 Jesús dijo:
hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Quiero presentarles a otro publicano llamado Leví. En Lucas 5, 27 al 32 encontramos esta historia de este publicano. La Biblia menciona que allí Jesucristo vio a un publicano llamado Leví. Este estaba sentado al banco de los tributos y le dijo: sígueme. Y Leví, levantándose de inmediato, le siguió e hizo un banquete en su casa. Analicemos rápidamente dos cosas importantes que los publicanos tenían. Número uno, cuando vemos la historia de aquellos dos que fueron a orar al templo, el fariseo se justificaba a sí mismo, mientras que el publicano se consideraba delante de Dios pecador y que no era digno de ser recibido por Dios. No se atrevía ni siquiera a levantar su rostro, reconocía su condición. Vemos en el caso de Zaqueo, cuando Jesucristo le dijo: bájate de ahí, que voy a morar en tu casa. Podemos ver nosotros que deprisa, dice la Escritura, deprisa bajó y con gran gozo recibió a Jesús en su casa, haciendo una gran fiesta. Vemos ahora aquí en este otro publicano llamado Leví, en plena obra de trabajo, haciendo sus labores cotidianas. Cuando Jesús le hizo el llamado: sígueme, no replicó, no preguntó, no pensó, sino que dice la Escritura que inmediatamente levantándose le siguió e hizo un banquete en su casa. Había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos, ahí aparecen en escena otra vez, murmuraban contra sus discípulos diciendo: ¿por qué comen y beben con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no necesitan de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así es que podemos ver nosotros en esta otra ocasión cómo este publicano recibió con gozo de prisa. Eran cualidades maravillosas que los publicanos tenían, aunque eran odiados y despreciados por la sociedad. En otro lugar de las Escrituras podemos encontrar nosotros en Mateo 21, 31, a los publicanos y las rameras, dijo Jesús, van delante de ustedes al reino de los cielos. Verso 32. Porque vino Juan en camino de justicia y no le creíste. Y los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes han visto esto y no se arrepienten para creer. Estaba conversando con los fariseos. Así es que podemos notar lo que tenían de especial estas personas. Como dije, aunque eran odiados y despreciados, pero tenían esa cualidad de reconocer sus errores. En una ocasión se dijo de Jesús que era amigo de los publicanos y los pecadores. Aquí también vemos nosotros en esta ocasión, cuando dice que los publicanos y las rameras van delante al reino de Dios, porque ellos creen y creyeron al mensaje de Juan. En Lucas, capítulo 15, versículo 1 y 2, dice la Escritura: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Oiga, qué cualidades importantes. Publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Qué maravilloso es ver que Jesús no hace sección de personas. Qué maravilloso es ver que Jesús estaba dispuesto a salvar al más vil pecador. Así es que cuando estas personas están hablando en contra de aquellos pecadores despreciados por la sociedad, Jesucristo en Mateo capítulo 12, 7 les da un mensaje a los fariseos, a los escribas, y los manda a estudiar
los escritos o los rollos, y les dice en el versículo 7 de Mateo 12, si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Aprended, les dijo en Mateo 9:13, aprended, estudia, escudriña, aprende qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos sino pecadores al arrepentimiento. Misericordia significa justificación por la fe. Sacrificio representa la justificación por las obras. La misericordia es un rasgo de carácter que Dios desea en sus hijos. La misericordia es bondad, benevolencia, favor cariñoso, compasión. El sacrificio representa la forma de la religión que oscurecen la religión práctica. Entonces Dios está enviando a estos que se consideran justos, que se consideran importantes, que pretenden ser perfectos, que creen que son mejores que los demás. Les envía a estudiar y les dice, aprendan. Si ustedes supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a estos inocentes. ¿Saben por qué? Porque Dios es amor. Y en Romanos 5:8, Dios nos muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Mateo, 1 Timoteo 1:15, la palabra de Dios dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. Solo Jesús puede salvarnos. Porque la Biblia dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ahora nosotros podemos, o cómo podemos ayudar. La palabra de Dios dice en Santiago 5:20, sepa que el que haga volver al pecador de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Recordemos lo que el primer texto de Primera de Pedro 4:8, el amor cubrirá multitud de pecados. Dios quiere que vengamos a Él. No importa nuestro pasado, ni lo que realmente podamos quizás ser todavía hoy. El llamado de Jesús es venir tal como estás, porque Él te dará paz y dará descanso a tu vida. Es más, la Escritura dice, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. En este sentido, queridos hermanos, yo quiero invitarles en el nombre del Señor que veamos a cada persona como digna para estar en el reino de los cielos. Que no prejuzguemos por apariencias, que podamos saber que el amor de Dios cubre multitud de pecados, que seamos nosotros mismos aquellos que podamos buscar a esas personas, que podamos ayudarles con misericordia, con amor, que podamos entender ese mensaje de justificación por la fe, que podamos ver en los demás candidatos al reino de los cielos. Les ruego en el nombre de Jesús que no nos pongamos del lado de los fariseos, pongámonos del lado de Cristo Jesús, que mira con amor a los despreciados, a los desamparados y a los pecadores. Porque en el momento de la historia que estamos viviendo, como Jesús dijo en su momento, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Hay muchas de esas personas, como Jesús mismo dijo, al que más se le perdonó, más amó. Ayudemos, hermanos queridos,
Ayudemos con la predicación, con nuestro testimonio, con estudios bíblicos. Ayudemos con palabras de confianza a aquellas personas despreciadas, aquellas personas que quizás por ser pobres, aquellas personas quizás por tener vicios, aquellas personas que quizás no sienten protección o amor de los demás. Ayudémosles, que seamos nosotros como ángeles para ellos. Acerquémonos con la confianza de que Dios también a ellos les da la oportunidad. Dios les bendiga, queridos hermanos. Dios nos guarde en su divino amor y que podamos ser parte de aquellos que estamos para ayudar a la salvación de los perdidos. Porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. De gracia recibiste, dad de gracia. Dios nos bendiga, es mi deseo en oración.